Porque eso es lo que va a buenísimo. pasar. Lo buenísimo, Y uno de los buenísimo. problemas es la inmigración, precisamente, ¿no? Pues claro, Exactamente. claro, claro. Claro. Eso es una cosa interesante. Por eso, entre otras, estoy aquí para ver de todos estos Sabios. compañeros míos que eran tan solidarios. Ujú. Ajá. Esto de la inmigración es una cosa supremamente seria. Muy interesante. ¿Cómo abordarla? Bueno, pues Difícil ahí para tenemos. nosotros los que salimos Sí, de juzgar bien o no, pues no. difícil, difícil. Sí, Oiga, pero bueno, entonces ya que entramos en el tema, Es el tema, ya exactamente. que entramos en el tema, ¿alguien preparó alguna cosa como una síntesis para presentar? Álvaro, entonces yo también preparé una cosita. Si quieren, oímos a Álvaro y después comentamos y después La garrotera. oímos los dos y después los que hayan preparado presenten y conversamos. ¿Les parece? Listo. Muy Dale, bien. doctor Álvaro, Darío, entonces me das una ayudita con la imagen. con muchísimo gusto. En este instante empiezo a proyectar. Espero que salga y ya la voy a proyectar a nivel grande. Un segundito, me dicen si salió toda o salió parcial. Listo. Está bien, está bien, Ahora, porque somos. Sí, un par de palabras antes de contarles lo que yo hice. En ningún momento esto es una presentación Formal. que pretenda tomar partido, pues obviamente no. La idea precisamente yo creo que es un formato que nos sirve mucho es ponernos en situación, no son temas que nosotros manejemos en la cotidianidad, entonces es ponernos en situación de qué estamos hablando cuando se habla de migración o cualquier otro tema, de manera que esto, por lo menos la parte mía, y sé que Darío también preparó algunas cosas, es más como ponernos en situación y ya después sí arrancamos un poco a Eso. editorializar sobre el cuento. Bueno, esta primera diapositiva que vemos es un soy porque somos, es un poco una parte de mi editorial final de lo que puede pasar en el mundo si no tomamos algo en serio, la parte de migración que, como tal vez decía ahora algunos de ustedes, pues es una cosa bien complicada que a todos nos atañe, que eso es un poco mi sentido, del sentido de soy porque somos. No, es decir, eso es algo que no podemos hacerle el quite, es algo que nos debe interesar, que debemos estudiarlo, que debemos seguirlo. Es una forma, digamos, sensata de hacer política. Avancemos entonces, Darío. La migración. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Unos por nuevas oportunidades de trabajo, otros por reunirse con la familia o estudiar, muchos huyendo de conflictos, persecuciones, violaciones y abusos de derechos humanos, muchos igualmente escapando de efectos adversos del cambio climático u otros factores ambientales. Eso ha crecido mucho, ¿no? Esa causal como tal ha crecido mucho por razones que tuvimos la oportunidad cuando la charla con Juan Carlos de ver eso. Ok, David, adelante. Segundo. ¿Salió? Sí. En la actualidad, el número de personas que viven en un país diferente a su país de origen es mayor que nunca. A junio del 2019, se estima que el número de migrantes internacionales era de 270 millones de personas en todo el mundo, 52 millones más que en 2010. O sea que es un crecimiento pues loco y por ello mismo pues súper preocupante, ¿no? Casi 2/3 eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3.5% de la población mundial en el 2019, en comparación con el 2.8% en el 2000 y el 2.3% en 1980. Es decir, que la tendencia es clarísima y súper preocupante porque, es decir, ya el 3.5% de la población mundial son migrantes con todos los problemas que eso trae y que no hay que ignorarlos pues en el desorden que se crea
con estos volúmenes, digamos, de gente que hay que asimilar en un medio distinto donde ellos vivían, etcétera, eso plantea para cualquier sociedad pues unos riesgos y unos problemas muy grandes. Ok, David. Si bien muchas personas migran por elección, muchas otras migran por necesidad. Según el ACNUR, ACNUR es la agencia que se ocupa de la política sobre refugiados en las Naciones Unidas. El número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo era de 79.5 millones a finales de 2019. Es decir, estamos hablando que hay 2 Colombias, la población equivalente casi a 2 veces Colombia son refugiados forzados, ¿no? De ellos, casi 26 millones eran refugiados, 46 millones desplazados internos, 4.2 en estado de solicitud de asilo, y en lo que a nosotros nos atañe, nos preocupa y nos hace pensar mucho, 3.6 millones son venezolanos desplazados al exterior, básicamente a Colombia, no solo a Colombia, porque Colombia es a donde más vienen, pero algunos pasan por acá para ir al Ecuador, a la aventura del Darién para subir por Centroamérica a México, etcétera, a México y ahí tratar de pasar a Estados Unidos. Pero es un volumen violento, ¿no? Yo no tengo la cifra, pero de esos 3.600.000 venezolanos, fácilmente 2,5 se quedan en Colombia, ¿no? Con todos los problemas que trae para los colombianos, para los venezolanos, para todos, ¿no? Adelante, Darío. Miremos un poco consecuencias y causas de la migración. Las causas y consecuencias de la migración son situaciones políticas, sociales, económicas o culturales que impulsan la salida del lugar de origen o la llegada al lugar del destino. Por lo general se trata de factores que restan calidad de vida y que el migrante trata de solucionar desplazándose de su ciudad o país. Es decir, es tan insostenible para muchos la realidad cotidiana en sus países que corren el riesgo de que les pase lo que les pase, irse a buscar una forma distinta donde eventualmente tengan su vida pues pueda mejorarse, si no fundamentalmente, por lo menos a nivel de supervivencia, que no la encuentran ya en sus países por miles de motivos que ya veíamos antes, pero los vemos muchas veces por televisión, esas desgarradoras imágenes de los botes llenos de niños y de mujeres y de hombres ya bastante mayores, de los cuales muchas veces ahoga la mitad, pero ¿cómo vivirán en sus sitios que corren ese riesgo? Por ejemplo, una de las causas de la migración es México, y es común en Latinoamérica, tiene que ver con la pobreza. Esto hace que para muchas familias sea difícil mejorar sus condiciones de vida y se ven forzadas a migrar internamente, cambiar de ciudad o irse del país de forma temporal o permanente. Quizás no había mencionado y para las cifras no contaba los que llaman migrantes internos, ¿no? Es lo mismo de la gente, digamos, que sale del campo, se vienen a las grandes ciudades a buscar trabajo, no encuentran, se van para otro sitio y ese es un número importante de personas en nuestro país. Motivaciones. Las causas o motivaciones de los migrantes para dejar el país pueden ser políticas, económicas, sociales, culturales, ideológicas, ecológicas y básicamente conflictos armados mucho, ¿no? Los conflictos políticos de un país pueden impulsar la migración según la gravedad del caso. Cuando una persona es perseguida por su ideología política y debe salir de su país de forma voluntaria o porque fue expulsado por las autoridades, se constituye en un refugiado político que hace parte entonces de esas poblaciones con las cuales trabaja la Agencia pues, Internacional de Naciones Unidas para los Refugiados. Adelante. El nivel de desarrollo económico de un país incide directamente en la calidad de vida de sus habitantes. Por eso los países con crisis económicas graves suelen ser caldo de cultivo de procesos migratorios, ya que sus habitantes deben desplazarse para buscar más o mejores ingresos para sobrevivir. Un ejemplo es Venezuela, ya lo decíamos antes, cuya severa crisis de hiperinflacionaria, sumada a la escasez de alimentos y al deterioro de los servicios públicos, ha generado una migración estimada para 2020 en 7 millones 2020 en unos 7 millones de personas. Es increíble, esas ratas de crecimiento de año a año son realmente asustadoras.
Ok, básicamente, pues así como las causas suelen ser de diversos órdenes, las consecuencias son muy variadas dependiendo de muchos factores. Las guerras entre países obligan a todos los habitantes a abandonar sus territorios. Esta situación es más que evidente y el mejor ejemplo, pues, de cuando la causal es la parte de guerras, el drama de Ucrania, el drama, pues, de la invasión rusa y los tremendos efectos que tiene, que en este momento no, pues ni es mi papel, ni creo que debamos meternos en el cuento de calificar, digamos, esto o juzgar la parte de Rusia, la parte de Ucrania, porque ahí nos quedamos. Pero sí hacer conciencia de lo terrible que es eso, es decir, esas imágenes que nosotros vemos en la televisión diaria son realmente sobrecogedoras y uno, es lo que digo yo, ahí sí es opinión mía, miércoles, no tenemos derecho a dormir tranquilos sabiendo que está pasando eso en tantas partes del mundo. ¿Qué viene ahora? Es más un poco mi pequeña reflexión inicial para que después de que miremos lo de Darío, pues nos pongamos a conversar sobre el cuento. Es, ¿qué viene ahora, Mocho? ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces nos hemos preguntado ¿qué podemos hacer para que esas cosas no pasen? Lo hemos hablado mucho en reuniones anteriores, que uno dice, bueno, sí, terrible eso, pero ¿qué podemos hacer? Entonces a mí sí me parece que le debíamos gastar un par de minutos más tarde en las ideas que tengamos como grupo, a ver qué podemos hacer. Yo creo que parte de lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo en este instante. Nosotros tenemos que estudiar, seguir de cerca lo que pasa en el mundo para por lo menos tener explicaciones para nuestros hijos y nuestros nietos, si bien ya no tenemos, pues, digamos, unas posibilidades más concretas y prácticas de meternos en los conflictos. Pero sí tenemos, yo pienso que como ciudadanos del mundo, tenemos la obligación de estar al día en el conocimiento de estas cosas porque la solución primera, y lo digo como los médicos en la medicina, es el diagnóstico. El diagnóstico es el 90% de la medicina y nosotros tenemos que estar diagnosticando y estudiando exactamente qué pasa en el mundo, porque del estudio y el conocimiento que tengamos de las cosas, pues crece y se deriva de la posibilidad de que aportemos lo que sea. Pues, odio la expresión del granito de arena, pero bueno, ya sabemos de qué se trata. Entonces, yo creo que una cosa sencilla y básica es preguntarnos qué está pasando en el mundo, no ignorar, digamos, las dificultades inmensas que viven otros habitantes de la Tierra. Y por eso, pues, cierro yo con este logo de Soy porque somos, es que la vida nuestra, como la de cualquier persona, hace sentido si tiene conciencia de que no está solo, de que nosotros existimos es porque existen otros, y esos otros nos dan nos dan a nosotros la oportunidad de llevar una vida útil para alguien, una vida de servicio. Es un poco una frase de cajón, pero en la que yo creo, y es que quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Listo? Maravilla, oiga, qué buenísimo, Bien. Álvaro. De verdad que muchas gracias porque esto es una pequeña introducción y yo tengo también otra pequeñita, pero creo que eso nos abre. Bienvenido, Reinaldo. Estás ahí, ya sabemos que te despertaste, perfecto, listo. Bueno, mi pedacito es también, a ver, quiero ser muy sincero, yo llevo, ahora me puse a pensar, 48 años como inmigrante en otro país, y de los cuales estuve 10 en Brasil, entonces son 38 en este país. Entonces, evidentemente estoy metido ahí como Néstor, como Reinaldo, como los que vivimos, y Pedro, los que vivimos afuera hace mucho tiempo. Entonces, una parte es lo que uno ha vivido y otra cosa es ver el tema ahí. Y yo quisiera, yo lo hice de repente se me vino a la cabeza un artículo que salió hace poquitísimo en Economist, lo traduje
y saqué los puntos esenciales y si ustedes quieren la traducción se las puedo mandar al final. Pero mi objetivo es mostrarles qué dice el artículo y después unas reflexiones que yo hice sobre ese artículo y nada más. Entonces, permítanme, les muestro aquí mi reflexión. Están viendo la parte total, ¿no es cierto? No, ahora Sí. no. Una sola, ¿no es cierto? Sí. Bueno, migración en el mundo. Como les dije, es un artículo que salió en el Economist el 28 de mayo del 23. Se llama Exodus, está en todas las citas, pero me puse en el plan de decir voy a resumirlo porque me pareció supremamente interesante. Cuando Álvaro planteó el tema, dije yo creo que aquí hay algo que se puede dar. Son datos también. Y lo que dice la revista es evidentemente una revista inglesa que dice cuál es la situación actual en el mundo rico. Auge de la migración hacia el mundo rico, lo que decía Álvaro. Salen del mundo pobre básicamente al mundo rico, del mundo donde hay dificultades, pero casi todo lo que dice 1.2 millones de personas se mudaron a Inglaterra el año pasado, máximo histórico. En Australia, la migración neta, que es decir, el número de inmigrantes versus los que salen, es el doble de la tasa antes del COVID. Es decir, mucho más inmigrantes que emigrantes. En España, la migración neta también es su cifra máxima histórica. El año pasado, Estados Unidos, 1.4 millones se espera se muden a Estados Unidos este año, un tercio más que antes de la pandemia. Esto está comparando las cosas desde antes de la pandemia y ahora. En el Canadá, la migración neta, es decir, lo mismo, inmigrantes versus inmigrantes, en el año pasado es más del doble del récord anterior. En Alemania es la mayor cifra que durante la crisis migratoria del 2015. Ustedes se acuerdan que la Merkel dijo que dejaran entrar y la criticaron y todo, pero dejó entrar una cantidad de gente. Otro dato que saca el artículo es que los nacidos en el extranjero crecen como nunca antes, ¿no es cierto? Ahí están del 2009, el 11, el 13, el 15, el 17, el 19, y miren, ahora en el 23, el porcentaje de cambio con respecto al año anterior, ¿no es cierto? Es decir, en el 23 es casi el 4% más que el 22. Y ahí seguimos, ¿no es cierto? No entiendo, Darío, esto de la gente nacida en el extranjero. Quiere decir en los países desarrollados, pongámoslo así, el cambio del porcentaje de personas que nacieron, es decir, de extranjeros, que nacieron en otro país y que están viviendo en estos países, y esos son Australia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Norway, Suiza y Estados Unidos. Ese es el porcentaje de gente extranjera que tiene en su país, del total, ¿no es cierto? Hay tres más que el año anterior. Hasta hace poco, y nosotros lo vivimos en los 2 últimos años, especialmente el COVID, y desde que el señor Trump estaba aquí, muchos países ricos se habían decidido contra la migración masiva. No solamente Estados Unidos puso muros, Trump, toda esta cosa, sino que en Inglaterra con el Brexit, básicamente fue no inmigrantes. Donald Trump, como le decía, ahora también fue en esa línea. Los políticos en Australia y en Hungría prometieron medidas anti-inmigrantes. Parecería que el mundo desarrollado estuviera diciendo no más, no queremos más gente, por todos los problemas que mencionaba Álvaro. Llegó el COVID, la inmigración se paralizó, hasta se revirtió, porque muchos regresaron a su casa, porque no había trabajo, y entonces de Arabia Saudita y todos volvieron a la India, volvieron a donde habían venido. Esto fue durante el COVID, pero entre el 19 y el 21, la población de Kuwait y Singapur, que antes tenía cantidades de inmigrantes, cayó en un 4%, es decir, se devolvió. Hubo un regreso de la política de los inmigrantes.
En el 2021, la cantidad de emigrantes superó la de inmigrantes por primera vez en Australia desde 1940. Es decir, antes entraba mucha gente y ahora salió después en el 2021. Como que uno diría como que se viene a revertir esa onda, pero volvió todo. Y la sensación de regreso al crecimiento del número de inmigrantes en Singapur, la mano de obra extranjera volvió al nivel anterior a la pandemia. En el Canadá, las provincias pequeñas tuvieron una migración neta 20 veces mayor que antes de la pandemia. Los ucranianos, con la cuestión de la guerra, los indios, los de Nigeria, que hablan inglés, evidentemente terminaban en Canadá. Se recuperó el tiempo perdido, digámoslo así. Pues sí, había mucha gente que tenía visas que las habían adquirido en el 20 y en el 21, y entonces solo pudieron efectivarlas en el 22, cuando ya más o menos pasó todo. En el 22, la población del mundo rico nacido en el extranjero, más de 100 millones por encima de antes de la crisis. Es decir, en menos de 3 años subió 100 millones la cantidad de gente que había venido de eso. ¿Y cómo se explica ese regreso? Hay una parte que es la economía. El desempleo del mundo rico es 4.8%, el más bajo en décadas. Vacantes cerca de su máximo histórico. Aquí en Estados Unidos, estoy seguro que en Europa, los jefes desesperados, porque la gente que se tuvo que ir a su casa volvió a las profesiones de servicio. Dijeron, yo no quiero ese mismo trabajo de porquería que me daban antes, ahora yo puedo trabajar desde mi casa, quiero algo mejor. Entonces, ha habido una necesidad histórica, por lo menos lo que yo veo aquí en Estados Unidos, hay puestos, y hay puestos, el desempleo está bajísimo, los jefes están desesperados porque la gente está pidiendo más plata, el movimiento de divisas se compra más y mejor en los países no ricos, evidentemente. La moneda promedio de los mercados emergentes se ha depreciado 4% frente al dólar. Los inmigrantes pueden enviar más dinero que antes. Esto era hasta hace poquito, ¿no es cierto? Entonces, es como que se revierte la cosa. ¿Cómo se explica la economía, el desempleo, las vacantes? Muchos países facilitando entrada de extranjeros, sobre todo los ucranianos por la cuestión de la guerra. Incluso países que antes eran hostiles a la migración, ahora buscan contrarrestar el impacto del envejecimiento de su población. Y aquí viene otro factor. Europa, con todo el perdón de los que están allá, se está envejeciendo a una velocidad brutal. No hay mano de obra. Y entonces, ¿qué pasa? Están echando mano, vengan extranjeros, y ha sido lo que ha pasado generalmente. Aquí en Estados Unidos pasa lo mismo, Canadá, Australia. ¿Qué ha pasado en el mundo rico? El salario real sigue aumentando, aproximadamente un 5% anual. Las economías están dando bienvenida a inmigrantes y las que le dan la bienvenida se están beneficiando a largo plazo. En Estados Unidos los inmigrantes tienen un 80% más de probabilidades que los nativos de fundar una empresa. Eso es un estudio que hizo MIT. Los inmigrantes construyen vínculos comerciales y de inversión entre su país de origen y el receptor. Fuera de mandar plata, buscan el negocito. A ver, ¿cómo hago para hacer arepas acá? ¿No es cierto? ¿Cómo hago para importar cosas que tengo en mi país? Los trabajadores jóvenes ayudan a generar más ingresos fiscales y eso evidentemente ayuda a la economía de los países ricos. La alta inmigración útil para la Reserva Federal para enfriar el mercado laboral y frenar la inflación. Esto es un estudio de Apollo Management. Y otra cosa que me parece muy importante, hay más gente, aumenta la oferta de trabajo y reduce un poquito el crecimiento del salario que habíamos visto ahí arriba. Entonces, para los países ricos es conveniente ahora que haya migrantes. ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso? La revista termina diciendo, por ejemplo, Canadá el salario sigue aumentando aproximadamente el 5%. La inmigración puede aumentar demanda de bienes y servicios. La inflación en Inglaterra y en Australia ha aumentado. La tasa de migración neta anual en Australia, 500,000 personas,
aumentan los alquileres, los precios de la vivienda no han caído mucho en los países ricos. ¿Qué puede pasar ahora? Que ya, digamos, las economías se están estabilizando, la inflación se está controlando en los Estados Unidos un poquito, y puede disminuir un poco. Terminará el ponerse al día después de la pandemia. Hay otra realidad. La caída global de tasas de fertilidad que hablábamos la vez pasada continúa. Hay escasez de inmigrantes. Altos niveles de recién llegados siguen llegando. Política más acogedora en algunos países. En Estados Unidos, el régimen demócrata ciertamente es mucho más abierto que el régimen de los republicanos, claro. Desde el punto de vista de migración de hoy, si engendra migración de mañana, claro, la mayor cantidad de gente trae sus hijos, trae sus parejas, y eso traen a los otros. El giro antiinmigrante reciente parecerá una aberración, dice el artículo del Economist. Entonces, uno dice, siguiendo lo que decía Álvaro, ¿y ahora qué? Mis reflexiones sobre todo esto. Y esto no está en el artículo, esto es lo mío. Yo pienso que el mundo siempre ha tenido el tema del dominio de un pueblo, de un país, de una civilización sobre otro, como una constante. Yo me puse a pensar desde los egipcios, de los romanos, siempre quisieron que vamos a dominar y vamos a pasar por encima del otro, y al mismo tiempo los que están en la situación, digamos, de menor, dicen, pues hombre, me voy para allá que la cosa está un poquito mejor. Esto estoy generalizando, esto es una percepción muy generalizada. Ese dominio implica imponer mi cultura, mis creencias, mi pasado sobre el de los dominados, querer transformar al otro sin respetarlo. Y ahí solo mirar la conquista española, solo mirar los ingleses que se fueron para los Estados Unidos porque estaban huyendo de una persecución religiosa y crearon este país, digamos, de oportunidades donde básicamente son inmigrantes. La potencia de los Estados Unidos, en mi opinión, está dada porque es un país de inmigrantes. Las migraciones siempre se han hecho por muchísimas causas diversas, de donde hay menos oportunidades a donde se ofrecen mejores o nuevas. Lo acabamos de ver. El problema está, y eso es lo que decía Álvaro, los grandes problemas están cuando los inmigrantes se juntan con los que ya están. Y nos decían nuestros abuelos, al pueblo que fueres, usar lo que vieres. El problema de la adaptación. Y créanme, yo me tiré 4 años en mi doctorado sobre este tema. ¿Cómo se adapta una cultura a otra? Y ahí es donde está el problema. Porque no es uno dejar de ser para ser el otro, o adaptarse al otro, transformarse al otro. Mi percepción es que luego de un choque cultural inicial, y lo viví, y lo vivieron todos mis estudiantes, y enseñé esto en la universidad, el proceso de adaptación cultural de unos con otros es lento o rápido, dependiendo de las personas y de las circunstancias. Yo veía estudiantes que llegaban aquí y al principio enamorados de este país, y el que llega aquí vive 3 meses y dice, qué berraquera, todo funciona, la maravilla. Pero después de 6 meses dice, huevota, estos gringos tan organizados, qué vaina. Además, eso, los valores, la familia, echa de menos lo de su cultura. Empiece una reacción contra esa cultura. La etapa de la fascinación sigue por otra de rechazo. Estos gringos, o estos extranjeros, o estos de acá, y termina por un ajuste. Usted no se volvió gringo ni dejó de ser colombiano. Usted pasó a tener otra cultura, donde todos los locales y los inmigrantes crecimos. Uno aporta en esta cultura. Yo he sentido que yo he aportado en esta cultura, y esta cultura me ha aportado a mí. ¿Soy colombiano o soy gringo? Hombre, tengo 2 pasaportes, pero tengo la mezcla, las cosas que uno mismo va haciendo, y no digo yo, todos los que estamos aquí, los que hemos vivido. Por eso hay un tremendo progreso en todos los aspectos,
donde se abren las puertas al inmigrante. Cuando los países deciden abrir las puertas al inmigrante, hay estudios económicos que comprueban que progresa económicamente. Entonces, el asunto no es qué hacemos con los que llegan y que no vengan. El asunto es cómo hacemos que esa adaptación sea, ese proceso de adaptación cultural sea eficiente. Las necesidades globales están exigiendo que nos unamos sin distinción en acoger a todos, acoger y aprender de nuestras diversidades y salvar la casa común. No es cuestión de que yo ya estoy aquí, entonces ahora el de atrás no entra. No es cuestión de que como, ahora yo ya entré, ya tengo mi familia, ya tengo todo aquí, el otro no entra. O que no podemos dejar que se vayan los cerebros de nuestro país. La realidad es una realidad que siempre ha sido de transferir, de buscar del campo a la ciudad, de la ciudad a la gran ciudad, de la gran ciudad al otro país, del otro país probablemente al otro y al otro, buscando y cuando encuentra, se adapta, se queda. Creo firmemente que vamos a un camino de más internacionalización. Cuando yo estaba joven, venir a Miami era una vaina de lujo, y que pensaba uno, y ni mucho menos. Ahora los hijos nuestros les da lo mismo estar en África o en Asia o en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque ahora es todo muy fácil. Las noticias llegan todos los días de todas partes. Vivimos poco a poco en una aldea global, como se decía. Y yo creo que tendremos que adaptarnos a vivir en una aldea global. Esa es mi opinión. Excelentes reflexiones, Darío. Muy Me gustó bueno. mucho y me solidarizo con lo que tú dices, de la forma en que pensamos. Que no soy de allá, no soy de aquí. Yo creo que es muy interesante lo que aporta Darío, pero lo aporta desde el punto de vista de una persona que vive en el extranjero, en un país que tiene mucha riqueza y que tiene muchas posibilidades e inclusive hasta necesidades de gente que vaya a trabajar en la economía de ese país. No creo que sea el caso de Colombia, porque la pregunta que yo me hago y que no tengo respuesta es, ¿son primero los venezolanos o son primero los colombianos? Porque tenemos unos niveles de desempleo altísimos, creo que seguimos por el orden del 10, 11%, y si no tenemos para los nuestros, pues ¿qué podemos ofrecerles a los inmigrantes venezolanos que siguen llegando? Y eso nos lleva pues a todos los problemas de inseguridad que está viviendo Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, en Barranquilla, las extorsiones. Entonces, yo creo que la inmigración hay que mirarla desde el país donde uno está. Si yo estoy en Estados Unidos, magnífico, que vengan acá, vienen y nos ayudan a recoger las naranjas, como en la Florida. Excelente que lleguen, pero si llegan a Colombia, la situación es totalmente distinta. Gabriel, me parece una cosa muy interesante lo que dices, porque yo creo que existe eso tanto en Colombia como aquí. Aquí el gringo que se sintió desplazado porque llegó el latino, detesta al latino. Y eso es lo que Trump está tratando, o ha hecho, y lo hizo. Les están quitando el trabajo porque llegó un latino que tiene ganas, que tiene hambre, porque en su país realmente estaba sufriendo, y trabaja mucho mejor que el americano, y le quitó el trabajo al americano. Ah, sí, y al negro, que lo tenía casi siempre porque había que tener un negro dentro de su staff y la cosa. Y claro que causa esos problemas, claro que sí. Yo lo que digo es, eso existe en todas partes, pero aquí cuando te pregunta, y aquí en Estados Unidos hubo, cuando yo estaba trabajando en recursos humanos, había una cláusula que prohibía a las empresas contratar a un extranjero si había un americano que tuviera las mismas capacidades. Imagínese eso. ¿Cómo se siente usted como extranjero que tiene mejor capacidad, mejor rendimiento, mejor credenciales, que lo discriminen porque simplemente prefieren al americano? Las empresas decidieron, no señor,
entra el más competente. No me importa si es gringo, si es latino, si es negro, es el más competente. Y yo les puedo decir personalmente que entré a todos los trabajos compitiendo sin saber, más aún es prohibido saber de dónde es. Es prohibido para las empresas que le pregunten de qué país viene y cuál es su acento. No, es el más competente. No es prioridad para el local, sino para el más competente. Y eso hace que el país haya progresado como ha progresado. No estoy diciendo que esto es el cielo para nada, pero ese sí es un punto que a mí me parece que todos los países, la gente súper pobre que va a un país, yo de lejos veo que en Colombia los venezolanos se les puede decir que son los causantes de la corrupción. Que va, corrupción ya estaba hace mucho tiempo, simplemente llegaron y les tocó vivir con los que estaban en las mismas circunstancias y solo que lo pueden hacer con mayor necesidad, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la culpabilidad y de la violencia, echárselo al inmigrante, yo pienso que es mucho más estructural que de simplemente el inmigrante. Es mi percepción, pero ¿hay alguien que quiera hablar de esto? Sí. Acerca de lo que dice Gabriel, aquí en los Estados Unidos es el mismo problema. Con la cantidad de gente que llega aquí, hay que pensar, es gente que no es privilegiada, gente que no tiene absolutamente nada, ni de bienes, ni de educación, ni de nada, que están buscando una fortuna. Aquí no están entrando profesionales. Es muy interesante, por ejemplo, la gente, los mexicanos. Aquí no ves un mexicano profesional que se venga de México, porque no tienen razón para venirse, porque vive muy bien allá. Los mexicanos que vienen aquí, que es por millones, es gente que no tiene nada que perder en México, y que es lo mismo que está pasando con los venezolanos. La mayoría de los venezolanos son los que absolutamente no tenían nada que hacer, ¿sí? Y eso es lo que ha galvanizado a la derecha, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esa fue una de las grandes campañas que tuvo Trump. Trump en una ocasión sugirió que ¿por qué no los inmigrantes vienen de Finlandia o algo así, de algún país escandinavo, refiriéndose a que ojalá fueran rubios, ¿no? Y de piel blanca, diciendo pues no más mexicanos, ¿no? A pesar de que nosotros los necesitamos. Esa puede ser la diferencia con Colombia, de que en Colombia pues el desempleo es alto, aquí el desempleo es muy bajo, y nosotros necesitamos una cantidad de trabajo manual. Los que están siendo afectados especialmente en los Estados Unidos son los negros. Ellos son los que sí han sido desplazados por la inmigración latina. Y cuando hablamos de latinos, hablamos de mexicanos, porque el 95% son mexicanos. Y el resto son tantos, pero tantos los mexicanos que vienen que las migraciones de otros países se ven muy pequeñas comparados a ellos. Pero eso está sucediendo, los necesitamos, va a continuar. Eso de que se está controlando, olvídese. Aquí hablo con el señor del servicio de jardinería que tenemos. Cuando él necesita un trabajo, va y se trae un primo, o se trae el amigo de un primo o algo así. Cuando quieran, los están trayendo. Desafortunadamente ¿qué hacer? ¿Cuál es la política? ¿Abrir o no abrir? Tiene que haber algún orden, ¿no? Sí. ¿Algún otro comentario? Oiga, sí, son dos cositas. La primera, siempre se cree que el inmigrante viene a desplazar al nacional. Siempre tiene esa sensación de que vienen venezolanos y le quitan el puesto a los colombianos. Yo lo que he visto es que por lo menos aquí en Bogotá le han quitado los puestos en las esquinas de los semáforos. Ya no hay colombianos en las esquinas de los semáforos. Eso es lo único como anecdótico que yo me he dado cuenta. Pero en general es un sentimiento de que nos están quitando el puesto. Segunda cosa, pues sí, la gente que viene de otra parte viene por necesidad o emigra por necesidad, pero no todos son malos.
Conozco cantidades de venezolanos y aún los tengo de vecinos, gente excelente, profesionales maravillosos. Obviamente, viene de todo. Entonces, le achacan la inseguridad y todo eso al Tren de Aragua. Pues sí, son instituciones criminales y malas, pero no todos los que llegan son de ese estilo. De acuerdo. Sí, sí, sí. Yo quería, Reinaldo. Dale, dale. No te oímos, Reinaldo. Tienes el micrófono apagado. Quería aportar un par de ideas diferentes. La primera, me parece excelente las presentaciones porque realmente dan el marco global y el marco nacional de la problemática. Y sin esas dos parámetros, como que es muy difícil realmente tener un juicio, un entendimiento menos apasionado. Lo que observaba Darío es verdaderamente una constante histórica. No ha habido un solo momento histórico en donde no haya habido migraciones de un país para otro, de un continente a otro, por múltiples razones, por múltiples razones. Entonces el fenómeno no es nuevo, de eso estamos de acuerdo. Creo que lo hace diferente hoy en día son la escala del volumen y un poco el aumento de la razón de la salida, que antes no era tan marcado, pero hoy en día sí es ciertamente mucho más fácil de detectar. En el caso del mundo entero, cualquier cosa que opinemos es más bien una observación, así como la de Economist, para ver cuáles son las fluctuaciones. Pero en el caso de Colombia, que es el que nos atañe, se me ocurren este par de ideas. Es sin duda alguna que el volumen de venezolanos que de pronto ha caído en menos de un año o 2 años en el país es inmanejable por la estructura gubernamental. No hay una infraestructura del manejo de inmigración voluminosa en un momento dado de la historia a una progresiva, que tienes los papeles, que pasan por inmigración, que tienes que pedir el permiso, etcétera, etcétera. Eso más o menos controla el flujo de la cantidad de personas. Pero en este momento lo que ha ocurrido con eso de Venezuela es obvio, que ha creado una situación que el país no estaba preparado para manejar y no lo va a estar hasta que no se hagan las decisiones políticas y administrativas que tienen que hacerse para poder manejar semejante volumen. La segunda idea es interesante la cantidad que anotó. ¿Quién fue? Creo que fue Álvaro, que anotó del número de migrantes venezolanos que han venido, ¿no es cierto? Pero ¿se acuerdan ustedes el informe de la Comisión de la Paz? ¿Cuántos emigrantes internos ha habido de desplazados en Colombia del campo a las ciudades? Pasan como de 2, 3, 4 millones. Es una cifra absolutamente impresionante que es la que ha creado internamente mucha de la problemática del manejo de esa subcultura de gente no preparada, gente sin educación, gente sin sitio de dónde vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier país que abre las puertas a la inmigración en alguna medida grande o en alguna medida controlada, tiene que tener por anticipado el prever que va a ofertar a esos inmigrantes. Porque en términos administrativos, sin ser ningún experto en nada, si tienes tú un volumen de 1 millón de personas que entran de cualquier país, ¿dónde les vas a dar vivienda? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo acceden al sistema de salud? ¿Cómo afectan el sistema de transporte? ¿De qué manera afectan la economía local o nacional en términos de consumo o no consumo, porque hay que regalarle la comida? Entonces, todas esas cosas que si no se piensan antes de abrir las puertas, invitar a gente así a la loca tolondra, pues obviamente crean una situación en cualquier país que administrativamente es muy difícil de regular y manejar a tiempo para poder darle oportunidades reales a las personas que han llegado en ese estado.
estoy de acuerdo contigo, todo el análisis de los pasos que pasa uno, así como yo. Yo he sido emigrante en 7 países, donde he vivido suficiente tiempo y donde he pasado más o menos por el mismo proceso. Al primero shock cultural, después de adaptación, y después termino hablando en español, termino hablando con los modismos de la cultura al momento. Una anécdota, permíteme, una anécdota que es muy simpática. Estando en Honduras, había hecho buenas migas con el que me tocaba la contraparte nacional con la que trabajaba. Y estaba recién llegado. Y le pregunto, oye, yo no me acuerdo el nombre en este momento. Le digo, fulanito, y dime dónde puedo ir a coger el bus. Y se queda mirándome así con una mirada pues absolutamente de juicio. Y me dice, mira, pareja, al menos que sea por el exhausto, yo no sé por dónde lo vas a coger. De adaptación cultural que uno tiene que hacer, entender rápidamente con qué terminología está hablando. Pero sí, ciertamente yo creo que para nosotros la reflexión, de alguna manera, hacer un aporte a la problemática interna como esta masiva de Colombia, es ayudar a los que tienen que resolver el problema con algunas ideas mínimas de cómo manejar semejante volumen. Eso es por un lado. Ahorita quiero tomar los últimos 2 frases que te pusiste ahí, Darío, que me parece interesante porque es una visión hacia el futuro supremamente importante. Si había algo antes de migraciones masivas como las que hemos tenido en estos 2 siglo XXI, 20 y el 21, es el vivir uno con la conciencia de ser de un país específico diferente a los demás. Y era el salvaguardar las costumbres de mi país, de que no hubiera invasión, de que me fueran a destruir o cambiar. Entonces había una necesidad casi nacional de defensa del terruño de todos esos emigrantes. Pero si estamos viendo el mundo como lo pones, Darío, no hay forma de desarrollar una conciencia global, planetaria, al menos que logremos esta integración de culturas, en donde comencemos a ver que el otro no es enemigo, sino que es diverso, pero en su diversidad tiene una riqueza que podemos compartir para crear una comunidad internacional donde nos respetemos, nos apoyemos, pero nos agarremos la responsabilidad doble de cuidar este planeta, porque es el único país donde tenemos, este es nuestro país, no es Colombia, Estados Unidos, el otro, es el planeta. Y si no tenemos esa conciencia planetaria, no aportamos lo poquito que podemos aportar individualmente a sanear y mantener que este país no lo sigamos destruyendo, el mundo. Entonces, yo creo que la inmigración masiva ha hecho crear una conciencia mundial todavía muy débil, pero ya comienzan a verse con fortaleza movimientos en todas partes del mundo de cuidar este planeta y de exigirle a aquellos que están produciendo los daños al planeta a que no sigan haciéndolo. Pero la otra es que no hay una posibilidad de una conciencia mundial de este respeto mutuo, al menos que logremos también cambiar la estructura de las Naciones Unidas a algo mucho más equitativo, donde la participación de todos los representantes del mundo tengan voz y voto por igualdad, para tomar decisiones que ciertamente defiendan al planeta, defiendan a los individuos, a los niños, a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ese aspecto es positivo, pero doloroso, porque es un proceso lento de conciencia
de cambio de conciencia, que es más importante reconocerse ciudadano del mundo que ciudadano de Colombia, Estados Unidos del otro, porque es más importante la sobrevivencia del planeta. Muy bien, Reinaldo. Muy interesante, muy interesante. ¿Alguna otra opinión? Álvaro. Sí, una cosa corta y es que a veces nosotros pensamos un poco con un idealismo muy alto, es decir, ¿qué vamos a hacer con tanto inmigrante? Dejamos entrar unos, dejamos entrar poquitos, ponemos turnos, eso no existe, es decir, ya visto con distancia y con algún grado de objetividad, el problema es mayor que las soluciones que nosotros nos podemos inventar para hacerlo ordenadamente. Eso no existe. Entonces, el tipo que se está muriendo de hambre o que lo van a matar en su país porque lo está persiguiendo la policía, entra porque entra. Y si, Claro. entonces, son procesos en que vemos, yo creo, digamos, como comunidades, y en eso estoy muy con Reinaldo, nosotros tenemos es que solucionar las cosas en alguna forma y gastarle más tiempo a eso, a buscar soluciones que en leyes que regulen el fenómeno. El fenómeno no se puede regular, y yo llega un momento en que tú no puedes tener 200 personas a punto de morirse en una balsa y el comité reunido a ver si los deja entrar o no. Es que o los deja entrar o se matan, ¿no? O se matan o se mueren. Claro, Y un claro. poco, inclusive desde el punto de vista económico, está visto que las cosas se terminan solucionando y esa Claro. gente termina trabajando, los países terminan creciendo porque los países viven de lo que la gente consume, ¿no? Entonces, tarde o temprano, ese señor que llegó sin saber ni hacer ningún oficio ni nada, se engranará en el sistema en la medida en que el sistema sea suficientemente generoso, y no lo digo ni siquiera moralmente, aunque también, sino generoso en creatividad y en imaginación de ver qué hacemos con esta gente, porque ya llegó y no los podemos sacar a patadas, ya están. Y entonces pienso que en resumen es, dediquémosle más tiempo a ver cómo los países pueden manejar esas gentes que llegan, que tarde o temprano se van a meter en el sistema y van a ser necesarios porque están produciendo para ellos y para otros, ¿no? Claro. Mire, hay una cosa que me parece muy interesante de lo que estaban diciendo ahora. Gabriel decía que los venezolanos ahora se tomaron los semáforos, ¿no es cierto? Y que ya no hay colombianos ahí. Mi pregunta es, ¿qué se hicieron esos colombianos que estaban en los semáforos? ¿Y saben dónde pueden estar? Acá. Se vinieron para acá porque les quitaron el trabajo, porque subieron. La pregunta en Colombia que uno tiene que preguntarse es no solo cuántos entraron, sino cuántos salieron. La migración neta. Yo me atrevo a pensar que han salido más de los que entraron. Y eso lo estamos mirando. Mire, casualmente, 10 minutos antes de entrar a esta charla, recibí un mensaje de un amigo mío, profesor de Minnesota, que somos amigos todavía. El tipo trabaja en el Migration Policy Institute, es un especialista en cuestión cultural y me manda vainas cuando tiene algo que ver con Colombia. Y me mandó un artículo que les quiero mostrar, se los voy a mandar, pero les quiero mostrar qué es el artículo, porque es inmigrantes colombianos en los Estados Unidos, datos de ahorita, ¿no es cierto? Y permítanme, se los muestro solo para que y se los voy a mandar, ¿no es cierto? Inmigrantes, entonces habla de esto, ¿cuántos hay? Más de 500,000 personas abandonaron Colombia en 2022, según el colombiano de bla, 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 el CERAC. Y muchos colombianos han intentado entrar a los Estados Unidos. Bueno, toda la historia, en 2021, 855,000 inmigrantes residían en los Estados Unidos, el 2% de los 45 millones de inmigrantes estadounidenses en general. 2%, solo de Colombia. En muchos aspectos, la población así en Colombia se asemeja a la población inmigrante estadounidense. No les voy a parar aquí, pero les quiero mostrar algunos cuadros. Por la población inmigrante colombiana en Estados Unidos del 80 al 2021. 144,000 en el 80. Y miren esto. 2021.
855,000. Distribución por estados y principales ciudades. Miren lo interesante. ¿Dónde está oscurito? Florida. Aquí, ¿no es cierto? Florida. Texas, California, Nueva York y Florida. En Chicago no hay colombianos, es puro mexicano, ¿no es cierto? Néstor. Principales destinos metropolitanos de los inmigrantes colombianos en Estados Unidos del 17 al 21. Miren, Florida, Nueva York. Ah, pero ahí sí aparece Chicago. Sí, ahí está. Es verdad. Ahora, mire, área metropolitana donde llegan los colombianos. New York, 0.9. Miami, Fort Lauderdale, 3.1%. Y ahora, si usted le suma Orlando, Kissimmee, que es aquí pegadito, 4.8% de la población es colombiana. No estoy hablando de latinos. El dominio del inglés, la edad, ustedes lo van a ver en el estudio que les voy a mandar la referencia. Distribución por edades de la población de Estados Unidos por origen. 65 o más, 17%, todos los inmigrantes. 77 de 18 a 64. 77% de 18 a 64. Eso garantiza que va a haber gente, va a haber la siguiente generación, ¿no es cierto? Menos de 18, miren, 6, 5, 25%. Nivel educativo de la población estadounidense. Todos los inmigrantes colombianos estos, individuos nacidos en los Estados Unidos. Mire esto, menos de bachillerato, 26, 14 y 7. Pero bachillerato superior, todos los inmigrantes 74, los colombianos 86% y los de enseñanza superior americanos 93%. Trabajadores empleados en la fuerza laboral, bueno, ahí hay ocupaciones, servicio, ventas, casi siempre los colombianos al mismo nivel de todo el mundo. Inmigrantes de Colombia y todos los inmigrantes en los Estados Unidos según un periodo de llegada en el 2021, que llegaron antes del 2000, incluyendo a Néstor y a Pareja y a Darío, 47% colombiano, 48% todos los inmigrantes. ¿Qué tal? Y llegaron entre 2000 y 2009 y entre el 2010 o después, casi siempre. Pero hay cantidades parientes inmediatos, la gran mayoría, preferencia basada en familia, basada en empleo, diversidad, refugiados, muy poquitos. No quiero aburrirlos, todos los inmigrantes con seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Súper interesante. Se los voy a mandar porque me llegó hace 10 minutos, ¿no es cierto? Y lo que es interesante es que en Colombia sale mucha gente, pero yo estaba escuchando a María Jimena Lozán ayer o hoy, entrevistando a Petro, y una de las preguntas que sale por ahí, no recuerdo dónde fue, dice que ¿qué cuentos de que la gente se está viniendo en grandes cantidades? Sí, hay gente que se ha venido, pero que la fuga de capitales no es tal el asunto. Es decir, que salió menos dinero este año que lo que salió el año anterior y el año anterior. Claro que el año anterior salió porque tenían miedo de lo que iba a pasar y que este año pues ya sacaron todo, ¿no? Hay todas las interpretaciones, pero la realidad es que esto es un proceso que siempre seguirá pasando y mi opinión es que seguirá pasando en la medida que haya más facilidad. Canadá y Australia están locos por inmigrantes. Están dando visas de trabajo con posibilidad de inmediatamente, perdón, visas de estudiante y con posibilidad de inmediatamente trabajar. El que no se va es porque no quiere, pero con una posibilidad de estar, y saben las profesiones que están buscando y pagando, claro, tienen que entrar y trabajar 4 años para dejarlos ya residentes, pero pueden estudiar. Entonces, Europa, y Pedrito lo puede saber muy bien, el flujo de inmigrantes en España, colombianos, y más aún ahora que no hay ni siquiera que pedir visa de turismo, brutal. La cantidad de gente que se está yendo para Europa, especialmente para España. Ahora, ¿se integran o no se integran? Ese es el proceso, en mi opinión, ese es el proceso donde se tiene que hacer una cosa, pero que la realidad de que somos un mundo multicultural, olvídense, eso no lo para nadie, menos con la comunicación como estamos ahora. Es mi percepción. ¿Algún otro comentario?
Don Pedro, usted que vive allá, cuéntenos Bueno. qué. Es decir, lo que acabas de decir digamos, es una realidad. Eso no va a cambiar y es enorme. Aquí, entre otras, porque hay muchas facilidades. La primera es el idioma, indudablemente. Eso es una cosa fantástica. La segunda, porque desde hace unos 10 años, la salida de dinero que se genera en España hacia Latinoamérica también es enorme. O sea que ya hay otro puente que es muy importante. Ahora, no, tú vas a alguna cafetería y de pronto oyes un acento específico de Ave María, hombre, y vos qué haces aquí y todo así, ¿no? De ese estilo. Y eso es impepinable porque yo en los pacientes cuando me hablan, yo ya sé de dónde vienen, que a dónde va. Y entonces para ellos es una fantasía que el anestesista que los va a dormir les hable de su tierra. Entonces, claro, eso es una cosa, es así. Aún así, sí es de resaltar que por esas facilidades hay menos problemas y eso es muy claro. Y en cambio, el país se ha quedado corto en adaptar lo que pueden hacer como guías para todas las personas que vienen. Y es que esa parte es importante. Ustedes imagínense que yo llego a España en el año 2000 y vine con el ridículum vitae mío, que no era muy malo, creo yo, pero estuve visitando 26 hospitales y no conseguí que me contrataran en ninguna parte. Y ojo al parche. Si quería entrar en la seguridad social, tenía que hacer por lo menos el 40% de los puntos que eran importantes, eran de gente que hubiera ya trabajado en la seguridad social española. Eso que es que yo Ya estás ido y entrenado en universidades de varias partes del mundo. Y aquí en España lo importante es importar los jugadores de fútbol, no los que pueden ayudar a construir bien. Entonces, para que ustedes tengan idea, y esto es un detalle muy concreto y muy personal, eh, después de 9 meses yo no había conseguido un puesto. Imagínense ustedes trasladados aquí y simplemente teníamos la ayuda de Marta que estaba en la universidad, se había ingresado otra vez. Y el resto de los 9 meses yo lo tuve que hacer por fuera del país. Es decir, en ese momento me requerían una cantidad de conferencias de una cosa que era la especialidad en dolor neuropático, que era la mía. Y entonces las farmacéuticas me pagaban las conferencias que yo hacía en cualquier parte del mundo. Y solamente así me sostuve durante ese tiempo. Ahora, volví a seguir a todo. Conseguí el primer ejemplo cuando un alumno mío vino a dar una conferencia en el Hospital Ramón y Cajal, que es uno de los grandes aquí en España. Él hizo su conferencia y al final de la conferencia dijo el hombre, oye, a propósito, aquí está mi profesor al que le debo todas mis cosas. Él es un PhD graduado de Oxford. Yo lo envié hacia allá porque yo estaba en un tiempo en Oxford y entonces se le fue muy bien. Y entonces yo espero que ustedes lo puedan aprovechar, dijo él al terminar la conferencia. Yo tranquilo, me levanté después y una persona que se acercó a él le preguntó que quién era yo o si que quién era ese que contaba y era yo. Y ella fue la que me contactó con una persona que estaba trayendo al MD Anderson aquí a España, MD Anderson, el hospital de cáncer, ¿no? Entonces, gracias a ese detalle, que es una casualidad,
que vino el tipo y que le dio por decir que su profesor le debía todo y todas las cosas, es como se hizo la asociación para poder entrar en alguna empresa hospitalaria, por decirlo así, que era lo que estaban. Entonces, claro, como yo había estado en Houston también, entonces se entusiasmaron más y entonces ahí sí pude entrar en el primer empleo que tuve aquí. El resto era impresionante lo que es la maquinaria de la explotación de los recién llegados. Por ejemplo, yo soy anestesista y en 3 días de mi trabajo de anestesista como negrero, ¿no? Negrero el que me pagaba y me pagaban, pues bien, yo tenía eso al principio cuando comenzó eso. Y en 3 días yo generaba el dinero que me pagaban a mí al mes. O sea que no tenía ni siquiera el derecho de tener un igual, con todo el ridículo vitae que tenía yo. De manera que imagínense ustedes eso si es en una persona bien preparada. Acepten ustedes que soy decente, preparado, me peino bien y todas las cosas, ¿sabes? Y que tengo 4 o 5 universidades de otras partes del mundo muy, muy refinadas en ese tipo de cosas. Y me toca así, imagina los que no llegan, los que llegan, llegan y cogen lo que hay. Y Claro. eso va a seguir pasando. Entonces, aquí lo importante, sí, yo creo que es resaltar que si nosotros somos parte de estos que reciben, podamos ser también parte de los que integran. Ejemplo, Ujú. el jardinero que ayuda en nuestro comunidad aquí, en las casas, a hacer las cosas de allí o mantener todo. Aquí tienen los sistemas de conserjes. Entonces, yo cuando veo uno de estos, el tipo este era un paraguayo y no sabía sino hablar paraguayo y un poquito de español. Bueno, la gracia de esto es que este desde entonces lleva con nosotros alrededor de 11 años. ¿Y qué es lo que ha hecho? Él ha traído a su familia, ha traído digo, en la comunidad. De manera que aquí ya casi todos estamos aprendiendo a hablar en guaraní, porque, porque han venido todos y se van y se vienen y todo, que es lo que realmente debía hacer. Entonces, claro, en el caso mío, muy cercano a ellos, tratando de ayudarles cuando tenían algún problema o alguna otra cosa, que tampoco es que me hubiera esforzado mucho en eso porque lo hicieron solitos. Pero esa es la realidad, que nosotros como ciudadanos sí podemos asistir a todos aquellos. Hace alrededor de unos 3 semanas llegó una ucraniana en una habitación arrendó de un cercano y ahora pues la he integrado un poquito. Claro que yo soy demasiado extrovertido, lo cual me ha venido bien para todo eso. Y también les viene a ellos, porque como les hablo en varios idiomas, pues entonces todos me entienden y tienen un amigo y ya se sienten como enganchados y bueno, ya hay todo ese tipo de cosas. Esa parte de la contención que uno a veces tiene, como lo que pasó, entiendo, no sé, Darío, en Florida, y es que muchos de los cubanos que iban a entrar ahora a, a Florida em, a- tuvieron resistencia de los que ya estaban. Claro, claro. Esa es la realidad de cuando, es decir, el problema es que cuando llegas y tienes que literalmente comer tierrita y trabajar limpiando y toda la cosa, y ya adquieres un poquito más y tienes más poder, y después creas una empresa y ya tienes más empresa, y de repente te empiezan a hablar de que, mira, esos que están llegando nos están quitando los puestos, entonces ya se olvidó de que usted entró por ahí, ¿no es cierto? De que usted entró, usted comenzó. Yo comencé limpiando una cafetería y tenía un PhD aquí, pero no tenía empleo. Y no duré 9 meses, duré un año sin empleo, aquí en la Florida. ¿Y, y qué pasó? Me tuve que presentar y empecé como jefe de entrenamiento de visa, pero evidentemente el extranjero que llega y se le abre la puerta, la lucha y sube lo que quiera, porque ahí es donde
el mundo corporativo no es en función de quién conoces, cuál es la palanca, cuál es el amigo, cuál es el que lo va a nombrar. No, no, no. Ahí o subes por tus propios méritos o no subes. Y esa es la gran diferencia, en mi opinión, de un mundo donde valoran lo que usted sabe y lo que usted produce. Ahora, ¿de dónde viene? Solo echarle una miradita a las grandes multinacionales de tecnología hoy. El 90% de los CEOs son de la India. Claro, claro. 90% de los CEOs son de la India. Y coja la nómina de Google o de Facebook o de cualquiera de esos, es todo lleno de extranjeros. ¿Por qué? Porque dicen, venga, venga, todo el que quiera, el talento en todos los niveles. No solo entra inmigrante a un país como estos simplemente a recoger papa o fresas. Eso era lo que era antes. Ahora, el gran problema, y eso lo digo porque lo he vivido, es el que llega aquí y que dice, mire, yo soy el doctor Pedro Bejarano y yo tengo este currículum, ¿viste? Y si no me contratan como anestesiólogo mañana, no trabajo en ninguna otra cosa, porque ¿cómo voy a bajar de estatus? Y eso lo he visto así, de gente. Y entonces, mi querido amigo, o usted se pone a parquear carros o se muere de hambre. Y algún día, cuando se den cuenta que el que parquea los carros también es anestesista, entonces, le van a abrir una posibilidad, pero tiene que llevar un proceso, que lo conozcan. De entrada no puede ser, no hay. Para mí ese es el gran secreto, digamos, del mundo americano, ¿cierto? Usted puede entrar, Muy abierto. tiene que subir y es abierto. Y yo pienso que en Europa es la misma cosa, es decir, tienes que ganártela. Claro, hay una gran cantidad de gente que viene a hacer lo que me pongan, ¿no es cierto? Y así, pues surgen y hacen negocios y hacen grandes cosas, pero digo, el mundo multicultural definitivamente, en mi opinión, es el de mayor riqueza que uno puede tener, de saber que uno está aprendiendo todos los días. Aquí en el edificio donde yo vivo hay de todo, hay brasileños, gringos, australianos, ingleses, de la India, de todo. ¿Qué pasa cuando uno hace una reunión con esa gente? Pues, obviamente que aprende un montón de vainas y los otros también, desde luego. Y yo pienso que el mundo va hacia allá. Y para mí el asunto de migración, con todos los problemas que hay, soy consciente, es una fantástica manera de integrar al mundo y empezar la gente a aceptar lo que decía Álvaro y lo que decía Reinaldo, que somos diferentes. Pero así como somos diferentes, yo tengo que aprender mucho de ti y tú tienes que aprender de mí y poner primero lo mío, no. Una anotación de todos modos. Hay una cosa que sí es impactante y es que cuando, por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, es una cosa muy seria. Se está volviendo un cementerio enorme. ¿Y por qué? Pues obviamente porque los países, por ejemplo, los que llegaban a Italia, a Lampedusa, ya están sobrepasados. Entonces, no es solamente el querer o el poder integrar, pero eso a nivel de los ciudadanos se podría hacer mucho mejor que dejándoselo solamente a un estamento entre un ministro que no le importa un carajo, nada, las cosas. Pero es decir, las muertes que hay han sido enormes, enormes, y es una cosa terrible el aceptar que uno está en una playa de pronto, bueno, eso no me ha pasado a mí, pero sí le ha pasado a algunas personas que están en una playa y de pronto llega una patera, aquí en Canarias, por ejemplo, y llega y tienen que salir corriendo y la policía a cogerlos y a dónde los ponen y ya saben, o sea, lo que pasa entre Ceuta y Melilla, todo eso ha estado muy, muy mal administrado. Y eso yo creo que eso es una noción de Estado, pero una noción de Estado que realmente quienes la tienen que mover son los ciudadanos, porque el Estado puede dar el dinero, pero no tiene suficiente gente ni para controlar ni para ayudar en ese momento. De manera que No, ese es, no. bueno, muchachos, ¿Estás con tu tiempo? bueno, aquí son las 11:30. Sí, 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 sí. Eso es porque me tomé un poco de
de Ah, estoy despierto. Es un polvito blanco aquí. sí, te quedó aquí pintado. El azúcar, el azúcar. Señores, ¿qué hacemos la próxima semana? ¿Seguimos con el tema o le damos a otro? Teníamos, ¿cuál era el otro tema? No, para hoy solo este, ¿no? Sí, Sí. sí. Ay, Dios. Y Daniel no nos ha dado sus luces. Porque Daniel, no nos- se tuvo que salirse, ahí dejó en el chat. Debe retirarse por compromisos anteriores. Cara. Imagínate, él que anda de soltero Sí. fantástico Sí, y sí. con compromisos, imagínate. Bueno, este es un tema, me parece fantástico este tema, definitivamente. Ahora, es muy poco lo que se puede hacer para parar. Yo pienso que es más para ayudar y para moldear, para trabajar en ese tema. No sé, ¿qué se les ocurre? En Este Europa, tema se puede ampliar. No hemos hablado acerca de la sensibilidad, de la acogida o el rechazo o el manejo. Yo creo que yo creo que por lo general hay una insensitividad acerca de las necesidades, olvidando que nosotros estuvimos en esas, ¿sí? Y no solamente nosotros. Mi esposa es de los papás nacieron aquí, pero todos sus abuelos nacieron en Europa, ¿no? Esta es definitivamente una comunidad de inmigrantes, los italianos, los polacos, los italianos, la gente viene de todas partes, los irlandeses. No sé si se pudiera ampliar algo más acerca de cómo abordar la inmigración, la emigración. Europa, es decir, lo que hablaba Pedro, eso es un problema ni el macho. Se murieron estos 5 carajos buscando al Titanic y allá llegaron pues hasta 20, portaaviones, ¿no? sí, A rescatarlos. Y en cambio, por allá en Grecia, creo que fue la cosa, se una está lanchita, ahogando 5.000. cientos de personas en un barco y escasamente llegó una lanchita Sí. a ver qué era lo que pasaba, ¿sí? Simplemente Sí. porque No, eran personas eso es indeseables. aquí, Es que allá y en eso el es, mundo. yo creo que es abordar el tema de qué tan indeseables son las personas, porque eso es lo que estamos, por eso es que rechazamos las personas, ¿sí? Porque no las vemos como nosotros, porque pensamos que van a ser una carga, porque van a ser una competencia, en fin, no sé. Les propongo una cosa. Yo tengo este artículo que me llegó hace 10 minutos sobre la inmigración o la migración de Colombia. Se Tiene los mucho mando y hablamos sobre ese artículo la me próxima parece vez. fantástico. Sí, Sí, sí. Sí, excelente. y ese es, porque ahí ya podemos ver qué tipo de gente salió, cómo entra, qué se puede hacer, porque yo sí creo que hay posibilidades de lo que dice Néstor, de ayudar a esto, de fomentar un poquito a nivel inclusive diplomático, los países, los consulados, decirle, hombre, hacer un programa de ajuste. Cuando yo trabajaba en la Universidad de Minnesota, nosotros llegamos a tener 6.000 estudiantes extranjeros en la Universidad de Minnesota. De los 66.000 que había, eran 6.000 extranjeros. Pero cuando llegaban nuevos, mi responsabilidad era crear un programa de orientación para estudiantes extranjeros. ¿Cómo hace usted una orientación para estudiantes extranjeros a los Estados Unidos? Y ahí es donde creamos un Intercultural Communication, un programa de comunicación entre culturas. Esto es lo que les va a pasar, esto es lo que van a sentir, esto es lo que ustedes generalmente hay estadísticas sobre lo que puede pasar. Soldado prevenido no muere en guerra, ¿no es cierto? Álvaro. No, Darío, es que tengo y el resto, tengo súper urgencia de salir. Entonces, Dale. me despido y quedo pendiente del artículo para que lo trabajemos entonces dentro de 8 días. Listo. Pero Nos no vemos solo entonces. eso,
Yo sugiero que pensemos las dos presentaciones, convertirlas en el artículo para el blog de los ex jesuitas. Parece que son formidables temas, están ya muy bien estructurados y sería un aporte de reflexión para el país. Son muchos los que leen ese blog. Gracias, Reinaldo, por tirarme la bola, pero nos No, vemos. no, eso le pasa por esa iniciativa para hacer presentaciones magistrales. Nos vemos la próxima entonces. Gracias. Gracias a todos. Muy enriquecedora, muy enriquecedora. Gracias. Gracias. Buenísimo. Chao, chao. Hasta luego. Chao, nos vemos la semana entrante.